¿Ser papá te asegura que tu hijo te ame? Wow, qué gran pregunta. No. ¿Te refieres a ser papá biológico? Sí. No lo creo. No lo creo. Mira, tengo la experiencia de estar cerca de padres que son padres adoptivos, y la verdad es que entiendes muchas cosas. O sea, el padre biológico dista o está muy lejos del padre como tal de corazón, el padre que cría, ¿no? Sí. Y no solamente a través de una adopción, como comúnmente las conocemos, sino precisamente esas familias reconstruidas, ¿no? Tengo amigos, familiares, incluso primos, tíos, que sus familias son reestructuradas y que, bueno, ciertamente son los padres, ¿no? Oficiales. Entonces, yo siento que no es directamente proporcional. Yo siento que el ser padre biológico no garantiza que tu hijo te ame. Radical Podcast. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radical Podcast. Uno más, muchas gracias por seguirnos, por darle me gusta, por comentar. Es bien importante que participen a través de nuestras redes sociales para saber cómo van estos episodios. Y bueno, estar de regreso es todavía mucho mejor. Y hoy vamos a tocar un tema que ha estado mucho de boga, ha estado presente en las redes sociales, y vamos a romper mitos, a romper dudas también sobre algo que tiene que ver con la paternidad. Pero no es ser papá por ser papá, sino algo que se conoce ahora como paternidad consciente. Para eso tenemos el día de hoy a nuestro amigo, el psicólogo Gustavo Cortés, quien el día de hoy está con nosotros. Gustavo, gracias por estar acá, hermano. Muchas gracias. No, hombre, es un placer, amigos. Qué gusto compartir este espacio y qué gusto compartir este tipo de información. Yo creo que es un tema que siempre ha estado en boga, pero ahora que tenemos en las redes sociales, bueno, al menos en los últimos, ¿qué te gustan? 15 años. Ha sido mucho más notable la relevancia del tema entre la sociedad. Pues. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Es un placer, sobre todo en esta parte de mi vida, es un placer venir a compartir acerca de esto. Y vamos a hablar entonces de este concepto primeramente. Quisiera que me ilustraras, Gustavo, ¿qué es la paternidad consciente? La paternidad consciente tiene que ver, bueno, de entrada es un concepto contemporáneo, porque ya ha sido trabajado en la teoría desde los 90s, con Erickson, que tiene que ver con la paternidad responsable. Okay. ¿No? Le agregamos, o bueno, se le agregó se reconceptualizó como para introducir este aspecto psicológico que tiene que ver con entender a la paternidad, Uh-huh. ¿sí? Desde la conciencia, ¿no? Es un ejercicio y un método de crianza sobre todo, que tiene que ver con la atención plena al momento de ejercer la paternidad o la maternidad, ¿no? Entiéndase, teóricamente como lo mismo, ¿no? Es el ejercicio como tal de invertir en tu tiempo, tu vida, en la crianza de uno. Sin embargo, yo creo que coincides, ¿no? Ser mamá no es lo mismo que ser papá. Definitivamente no. Entonces, cada uno tiene formas totalmente diferentes de criar. Lo creo. Entonces, digo, es hasta obvio, ¿no? El decirlo. Así que ahorita iremos entrando poco a poco también, porque viene a colación este tema que aparte es bonito y estaremos, como les digo, rompiendo algunos mitos. Gustavo también, digo, es papá nuevo, ¿no? Sí. Papá Nobel. Papá Nobel, ¿no? Yo a lo mejor ya no tan nuevo, pero sí disfrutándolo en la etapa en la que estamos en este momento con mi cachorro ya de 9 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viviendo las diferentes etapas. Ahora, platiquemos entonces de esto que es la paternidad consciente, y me llama la atención eso, el consciente, porque yo ahora sí que crecí un poquito más como a la onda de, ¿cómo te lo puedo decir? Como el rock and roll, ¿no? Para mí si veo consciente es que es estructurado. Sí. ¿Me explico? Entonces así lo percibo yo y digo, claro, está medio complicado desde inicio que tú, por ejemplo, hayas dicho yo me voy a programar de cierta manera para ser papá. ¿Va por ahí o no? Sí, y me gusta la analogía también, me gustan las analogías musicales, ¿no? Pero creo yo que más que estructurado, porque ciertamente ser papá no es algo estructurado, ¿no? Hay mucho caos, ¿no? Hay un concepto muy bonito que tiene que ver con lo caórdico, es decir, con encontrar el orden, la estructura en medio del caos. Ok. Y bueno, este concepto que es más del ámbito educativo tiene que ver con ciertamente elegir un rumbo, ¿no? Es decir, dar
orden y estructura que forma parte como de un sistema familiar, ¿no? Sí. La verdad es que es muy terapéutico. Digo, yo soy psicoterapeuta, se los he compartido y en redes sociales me manejo de esta forma, de forma profesional, desde la psicoterapia. Y la verdad es que es bastante interesante cómo el abordaje psicoterapéutico de la paternidad da mucha luz, sí, al ser papá. Te comparto, la verdad es que abordo este tema ciertamente porque soy un papá nuevo, Ajá. que también es un poco contradictorio, ¿no? Porque uno podrá pensar que hasta que no tienes experiencia puedes hablar acerca de algo, pero honestamente este año, este último año, ha sido una gran experiencia emocional. O sea, ha sido un viaje, yo creo que ha sido el viaje más increíble de mi vida en cuanto a las emociones, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ha sido una experiencia que he vivido ciertamente desde el amor. O sea, esta emoción me ha permitido a mí entender a la paternidad y un montón de incógnitas que van surgiendo con el paso de la vida, del tiempo, que hasta que no te conviertes en papá vas entendiendo, ¿no? Siento yo que es como acceder a otro nivel de conciencia. ¿Cómo no romantizar esa etapa, Gustavo? Porque también viene esta otra parte, ¿no? Y una corriente o corrientes que te dicen, aguanta, o sea, sí está suave ser papá o mamá, pero también está el argumento en donde también hay que expresar y comunicar las cosas complicadas y complejas de la etapa de ser papá y mamá. ¿Estás tú a favor de esto también, de que se hable de lo que no está tan chido? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, es una forma de estar anclado a la realidad, ¿no? Yo creo que lo ideal, justo lo abordábamos ahorita, previo a empezar este momento, lo ideal es que llegaras a la paternidad con dos procesos. El primero, un proceso psicoterapéutico. Honestamente, Conmigo. Sí, okay. Es correcto. Okay. Es correcto. Yo creo que deberíamos de llegar, así seas un padre en medio de un matrimonio, uh-huh. Sí, o te toca ejercer la paternidad de forma individual, una persona soltera. La verdad es que sí es indistinto. Y también es indistinto si eres un padre en medio de un sistema, funcional o disfuncional, ¿no? Es decir, un hijo que proviene de un sistema funcional o disfuncional. La verdad es que todos tenemos algo que trabajar. Entonces, sí es importante acudir a psicoterapia previo a la experiencia de la paternidad. ¿Podemos hablar de tu caso en todo momento? Entonces, ¿tú fuiste a terapia antes de ser papá? Sí. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Y qué tal? Como te digo, lo ideal sería llegar al menos ya trabajado. Ajá. Pero... ¿Qué trabajas? Es que esa es mi duda. O sea, la verdad que para mí, de entrada fue sorpresa. El hecho de ser papá fue un hecho... Eso tiene que ver. De sorpresa, ¿no? Exacto. O sea, cero consciente o estructurado, ¿no? El hecho de que sea planeado definitivamente define un poco así el rumbo es. De la paternidad, ¿no? O del trabajo psicoterapéutico. Claro. Y esa sorpresa te da otras motivaciones y obviamente tu cabeza funciona de una manera distinta. Sí. ¿Cómo fue tu paso? Respondiendo concretamente a tu pregunta, o sea, ¿qué trabajas? Trabajas de entrada tu relación con tu propia historia, ¿sí? O sea, entender del lugar en el que vienes. Yo el día de hoy estoy hablando aquí de esto porque de entrada me dedico también a la educación y he descubierto que por lo general sí hay historias, sí que se van comprendiendo a través del tiempo. Es decir, o sea, historias de nuestra vida pasada, o sea, de nuestra infancia, que hasta que no llegas a, no solo a un nivel de conciencia, sino a una edad, vas comprendiendo el por qué suceden, por qué pasaron. Tus heridas. Sí, exactamente. Tiene que ver con las heridas. Y tiene también que ver, digo, no solo con las heridas, sino con las circunstancias en las que naces y en las que se da el sistema familiar al que perteneces. Entonces, ¿qué trabajas? De entrada, trabajas tu relación con tus padres, ¿no? Es indispensable entender que tu infancia no es tu destino, ¿sí? O sea, que aunque es importante, es relevante, la infancia no determina el lugar al que vas a llegar, ni tampoco el tipo de paternidad que vas a ejercer. Oye, por ejemplo, en una persona que tuvo una infancia complicada, que le fue re mal en la vida con sus papás, con su papá, tiene un hijo. Te pregunto, en este punto, ¿ser papá te asegura que tu hijo te ame? Wow, qué gran pregunta. No. ¿Te refieres a ser papá biológico? Sí. No lo creo. Mira, tengo la experiencia de
de estar cerca de padres que son padres adoptivos, y la verdad es que entiendes muchas cosas. O sea, el padre biológico dista o está muy lejos del padre como tal de corazón, el padre que cría, ¿no? Sí. Y no solamente a través de una adopción, como comúnmente las conocemos, sino precisamente esas familias reconstruidas, ¿no? Tengo amigos, familiares, incluso primos, tíos, que sus familias son reestructuradas y que, bueno, ciertamente son los padres, ¿no? Oficiales. Entonces, yo siento que no es directamente proporcional. Yo siento que el ser padre biológico no garantiza que tu hijo te ame. En ese sentido, entonces, si tú trabajaste, como bien nos decías, Gustavo, al inicio, estas circunstancias de tu infancia, como haya sido, o de la paternidad que recibiste, si está bien dicho esto, sí, puedes tú, en todo caso, hackear tu mente o reprogramarte para ser un buen papá. Sí, por supuesto. ¿Quién te dice que eres bueno o malo? Mira, mi experiencia fue súper bonita, con el respeto, por supuesto, que yo, gracias a Dios, tengo todavía mis padres vivos. Fueron unos increíbles padres. Como todos, con sus bemoles, ¿no? Con sus detalles. Pero te puedo decir como papá que yo nunca experimenté tanto amor, ni siquiera como hijo. Uh-huh. ¿Ok? Nunca experimenté esa emoción hasta ahora que soy papá. Entonces, viendo en retrospectiva, es bastante interesante porque la experiencia de la paternidad es muy transformadora de forma biológica. Sí, como bien te digo, yo lo visualizo así, como si accedieras a otro nivel de conciencia. Y ninguna otra experiencia te puede llevar a ese punto. Ninguna otra experiencia. Entonces, en ese sentido, creo yo que el mismo, o sea, el solo hecho de convertirte en padre y de ver por otra persona, ciertamente te brinda, ¿no? Capacidades, pues no sé, introspectivas que no habéis tenido. No sé, las personas que nunca habían tenido el deseo de ser padres, pero una vez que se enteran de que van a ser padres, bueno, toman el compromiso, sí, la responsabilidad, y le hacen frente, pues, con mucho ahínco y sobre todo con mucho amor, ¿no? Uh-huh. a la situación. Entonces yo creo que, pues ciertamente es muy poderoso también verlo de esa forma. O sea, que la sola experiencia de ser papá ya es un ejercicio, una docencia humana. Totalmente, una docencia humana, eso está increíble. Ahora, hay algunos puntos que podemos abordar desde la paternidad consciente, ¿verdad? Sí. Uno de ellos tiene que ver con la atención, ¿correcto? Así es. ¿Qué onda con la atención dentro de la paternidad consciente? ¿Qué es la atención? Mira, bueno, de entrada, conceptualmente, la atención es una habilidad de alto orden, ¿no? Si hablamos de funciones psicológicas, uh-huh, incluso neurológicas, ¿sí? Desde la neuropsicología, es una función que es brindada por las zonas frontales del cerebro. Y lo digo de esta forma tan compleja, tan abstracta, pero al mismo tiempo es algo muy simple, como estar presente. Ok. Sí. Tiene que ver con lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Nos estamos mirando a los ojos, tú me estás prestando atención y yo estoy prestándote atención. Yo respondo una pregunta y tú me realizas una pregunta en función de mi respuesta. O sea, la atención tiene que ver con simplemente estar. Por eso es bastante interesante cómo puede ser algo tan complejo, pero en cuanto a la paternidad es algo muy sencillo, y más con un niño, sí, con un bebé ni se diga. A ver, 3 puntos o tips para ser un papá que brinda atención. Un papá atento es un papá que observa, sí, un papá que tiene la capacidad, que tiene la habilidad de situarse en el momento presente. En este momento, un ejercicio práctico, en este momento no hay nada más importante para mí que estar aquí contigo. Sí. Este es el único momento que tengo. También esto es muy psicológico, ¿no? Claro. Muy gestáltico. En la paternidad es indispensable tener esa capacidad, que es muy caótico. Sí, porque hay muchos pendientes en nuestra mente como padres, cuidadores, sí, padres proveedores, madres cuidadoras, madres proveedoras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Ciertamente es necesario ni siquiera buscar controlar el entorno, solamente habitar el momento. ¿Cuánto tiempo, Tavo? Porque, perdón, la pregunta un poquito más a profundidad. Sí, yo te escucho y me ubico en una familia de 4, sí, ¿no?
una familia promedio, una familia de 4, en donde papá, mamá trabajan, entran a las 7, salen a las 6 de la tarde. El niño tiene que ser cuidado por otra persona. ¿Cómo puede haber un papá presente en un contexto como ese? Ciertamente es bastante complejo porque tendremos que hablar primero del sistema familiar, ¿no? La realidad es que todos los niños, independientemente del sistema familiar al que pertenezcan, necesitan tiempo. Ok. Sí, o sea, no importa si trabajas o no trabajas. Bien, el tiempo que tienes para estar con él es indispensable. Aunque, y esto probablemente genere una controversia también para muchas personas, que ciertamente esa es su realidad. Lo digo con mucho respeto. Sí, claro. ¿No? La verdad es que eso del poco tiempo, pero de calidad, no aplica en la paternidad. Es necesario mucho tiempo. Sí. Es bastante necesario porque el no estar presente te desvincula por completo de los niños. Aquí voy a hacer doble clic en ese punto precisamente porque yo mismo me he cuestionado si es suficiente, ¿sabes? Como está esa bolsita de atención precisamente que necesitamos llenar, ¿no? Que sé que necesito llenar con mi hijo y quisiera que hubiera como una barrita, estas como de los videojuegos en donde vas haciendo el bonus, ¿no? De, ya, hoy cumplí con mis 4 barritas de atención para mi niño o hice un plus ultra de 1 más. Ya la armé. ¿Cómo puedo saber yo eso, Tavo? Fíjate, una de las 3 características que me gustaría compartirte de la paternidad consciente tiene que ver con eso. Y precisamente parte de establecer vínculos sólidos, ¿no? Cuando uno establece un vínculo sólido, es mucho más fácil de alguna manera atender en ese poco tiempo, o no solamente atender, sino brindar, ¿sí?, lo necesario afectivamente para que un niño esté satisfecho con tu nivel de atención. No sé si esto se entiende. Más o menos sí. O sea, pero ¿cómo yo lo noto? ¿Cómo tú notas? Con mi niño, o sea, que está recibiendo la debida atención necesaria. Claro, yo creo que el primer signo es que él pueda acercarse a ti, okay, ¿sí? Y que se acerque afectivamente. Okay. O sea, la afectividad es otra de las características de la paternidad consciente. Y esto también es un poco controversial porque si hay algo que trabajar que no está generando un buen nivel de afectividad entre pares, ¿sí?, padres e hijos, es importante trabajarlo. Entonces, que un niño tenga una afectividad sana contigo como padre es un signo precisamente del nivel de atención que le estás dando. Y bueno, te lo comparto como maestro, ¿no? Yo también soy maestro en etapa primaria y es bastante evidente, no solamente como padre, es bastante evidente cuando un niño no tiene la atención necesaria de un padre. Si de entrada no hay tanta cercanía, no hay tanto, como te digo, tanto contacto físico, ¿sí? No hay un buen canal de comunicación, sobre todo tú que eres papá de un niño de 9 años, me dijiste, sí. Puedes identificar lo complejo que es de repente tener un canal de comunicación con un niño que está en aras de, su lenguaje está en aras de desarrollo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver principalmente con eso, lo ves en el nivel de afectividad, de cercanía. ¿Qué es un poquito este rollo de la implicación del padre dentro de la paternidad consciente? ¿Qué es la implicación del padre? Claro, pues mira, de entrada desde que yo llegué a la paternidad me di cuenta de que la mayoría de los padres que están a mi alrededor tienden a ejercer la paternidad de forma tradicional, ¿no? ¿Cuál es la forma tradicional? Sí, que también es otro tema. ¿Cómo es? Tiene que ver con el papá, como tal, la figura masculina es el que se encarga de proveer, ¿sí?, en casa, y es el que tiene menos tiempo en casa. Okay. ¿Sí? O sea, quien se encarga de maternar, de cuidar, es la mamá. Sí. Entonces, en la paternidad consciente o en esta forma de vivir la paternidad, tiene mucho que ver que también nuestra vida como padres la configuremos en función, ¿sí?, nuestra vida laboral, en función de esa disposición para también ejercer la paternidad de forma activa, es decir, de estar presentes. Sí, a propósito de la atención, ¿no?, de lo que hablábamos de la atención plena, tiene que ver con estar presentes en el proceso de crianza de un niño. De entrada tiene que ver con que padre y madre estén a la par, ¿sí?, en cuanto a responsabilidades. Evidentemente, cuando se trata de un matrimonio o no incluso, hay acuerdos, ¿sí? Digo, me refiero a cuando no es un matrimonio y a lo mejor hay una separación de por medio, se ejerce la paternidad dividida. Hay acuerdos y muchas veces esos acuerdos por lo general son así. Incluso, digo, me atrevo a confesarlo, ¿no? Yo vivo la paternidad en parte de esa manera.
Sin embargo, aún en medio de este estilo, ¿sí? O sea, o de este acuerdo donde yo proveo y mi esposa se encarga de cuidar a mi bebé, particularmente ahorita porque tiene 1 año, se sabe que también los primeros años es indispensable, ¿no? Que la mamá esté cerca. Por otros temas mucho más importantes y complejos. Pero aun cuando un padre trabajador y proveedor llega a casa, tiene una tarea que hacer, ¿sí? ¿Cuál? O sea, el papá se encarga también de cambiar pañales, se encarga de alimentar, sí, se encarga en algunos casos de dormir al bebé, hablando de cosas prácticas y del día a día, ¿no? O sea, tiene que ver con ejercer aquellas tareas, con realizar aquellas tareas que por lo general las mamás hacen en este mutuo acuerdo del que ahora hablábamos. Oye, perdón, y culturalmente también está un poquito rechazadas esas actividades por parte de algunos padres, ¿no? Donde cambiar pañales. Sí, y que la verdad es bastante retrógrada, Luis. Es inevitable llamarlo de esa manera, ¿no? Y creo yo que cuando digo nuestra generación, me refiero a las últimas generaciones, de los 85 para acá, del 90, 95 para acá, los padres nuevos, las nuevas familias, somos muy conscientes de ello. O sea, yo lo veo como padre, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Ya ves cambiadores en sanitarios de hombres. Correcto. ¿Sí? Y es mucho más común ver a padres con los bebés y con la mochila de los pañales, ¿cierto? ¿no? Entonces creo yo que a eso se refiere con la mayor implicación del padre. En esas situaciones, sí, que puedan resolverse de forma tradicional, es implicarte activamente. Y la verdad es que, pues, no es una ayuda, pues, para una mamá, ¿no? Sino es básicamente hacerte cargo de lo que te toca. O sea, no es echarle la mano a tu pareja, o no a tu pareja, sino a la mamá, del niño, de la niña. Exactamente. Al contrario, es tú sí adoptar ese 50% de responsabilidad en lo que tiene que ver con el bienestar inmediato del niño, ¿no? Y proviene, por supuesto, de un aspecto que precisamente se trabaja en terapia, pues todo lo que hablábamos, que tiene que ver con la empatía. Ese es uno de los aspectos que trabajas cuando vas a psicoterapia antes de ser papá, ¿sí? O sea, tú estás a punto de experimentar un proceso que va a ser distinto, diferente para la mamá y para el papá, ¿sí? Como bien lo dijiste al principio, la paternidad y la maternidad son distintas en cuanto a las tareas que hay que resolver. Entonces, pues digo, siendo prácticos, en el día a día hay un montón de cosas que la verdad es que no vemos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos dormidos, ¿sí? Que las mamás hacen, ¿no? Y eso es, digo, por ejemplo, en mi caso, mi esposa eligió la lactancia exclusiva, ¿no? Y ciertamente puedes entender estos pequeños detalles desde si necesita agua mientras está dándole pecho al bebé, tú tienes que ir a servirla, ¿no? Si necesita que la tapes, ciertamente mientras está dándole pecho al bebé porque ella está también dormida, ¿sí? O está tratando de no soltar al bebé, es contenerla. Wow. ¿Sí? Si necesitas llevar tú al bebé a la cuna, ahí tienes que estar atento. Exactamente. O sea, básicamente te van pasando la estaca, ¿no? Entonces, concretamente así es como se ve este punto, el de la mayor implicación del padre. Oye, y el enfoque de la salud emocional, ¿qué rollo con esto, Gustavo? Sí, pues tiene que ver con darle la importancia necesaria a las emociones. Tú y yo como adultos, Luis, entendemos hoy por hoy lo importante que es la educación emocional. Sí. Sí, lo entendemos no solo como papás, lo entendemos como hombres, como parejas, como compañeros de trabajo. Sí. Cuando se trata precisamente de educar a un niño, tú quieres brindarle todas aquellas herramientas de autocontrol, autorregulación, pues que a lo mejor tú no tuviste cuando fuiste niño. Creo que si vemos en retrospectiva, la vida hubiera sido un poco más sencilla si hubiéramos tenido mejor educación emocional. O sea, no hubieras recibido tantos fregadazos, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, sí. Hay algunos que dicen que son necesarios. Pon tú que sí, pero a lo mejor no tantos. No tantos. No tantos, claro. Sí, o sea, sí, la vida puede ser más fácil para ellos cuando tienen herramientas emocionales. Ahora, ¿cómo las trabajas en un niño? Pues ciertamente depende del hito del desarrollo en el que está, ¿no? De la etapa del desarrollo en la que se encuentra. Te puedo decir que se pueden entrenar precisamente desde que son bebés. Ok. Sí. Particularmente cuando le permites... Entrenar. Así es. Ok. Claro.
Los psicólogos eso hacemos. Ok. Sí, entrenar Sí, a los demás en habilidades emocionales. Ah, ok. Y es así de práctico también, Luis. Yo, por ejemplo, cómo lo veo en mi hijo, cómo lo pongo en práctica, le permito que se frustre. ¿Ah, sí? Sí, es muy importante permitirle. Ahora al niño- sucede menos, ¿verdad? Como que está una onda de lo menos que se pueda frustrar el niño. Claro, te refieres a las nuevas generaciones, Sí, ¿no? Sí, hay muchos factores que intervienen en ese proceso, mucho más complejos todavía. Podemos hablar Sí, claro. en otro punto. En este caso tú no. Tú sí dejas que tu bebé en su etapa, pues, se Exactamente, frustre. es indispensable. Ok. Porque la frustración también, fíjate, quiero que me sigas en este punto. La frustración, Luis, te obliga a ir hacia otro lugar mental. Ok. Bien. O sea, cuando un niño no puede, por ejemplo, obtener eso que desea, lo que sé, a mi hijo le encanta abrir los cajones, Ok. ¿no? O algo muy común en el comportamiento a partir del año 5 meses, ¿sí? Cuando empiezan la marcha, cuando empiezan a caminar. Es la fase de la exploración. Evidentemente, nosotros sabemos que hay riesgos si es que ellos abren los cajones, ¿no? Cuando yo no le permito que abra los cajones porque hay un riesgo inminente, después del llanto y de la queja, siempre viene un cambio de visión, ¿sí? Es decir, siempre los niños, si los observas bien, bueno, si no puedo obtener esto, entonces voy hacia otro lugar. Ok. Y eso es una capacidad atencional, ¿sí? Es decir, en este momento, tú y yo como adultos estamos inhibiendo todos los pendientes que tenemos a nuestro alrededor, incluso las cosas que no podemos controlar, porque tenemos que estar aquí, Sí. presentes, Sí. ¿no? Y creo que sería más difícil para ti y para mí si estuviéramos pensando en nuestras familias en este momento, ¿no? Sí, claro. En nuestros hijos y en los pendientes que tenemos de nuestra vida diaria. Entonces, así es como se entrena también con un niño, ¿vale? Cuando no puedes obtener algo, cuando te das cuenta que no tienes el control de eso, llevas tu atención hacia otro lugar. Y los niños inmediatamente entienden que se pueden autorregular. No pasa nada si no puedo abrir este cajón. Puedo ir ahora a jugar con los perros o puedo ir a buscar mi pelota y patearla. ¿Sí? Es bastante visible, pues. Y otra vez, este enfoque entonces en salud emocional, de esto que nos hablaste ya de una forma muy práctica, cómo poder hacerlo a través de la frustración, si es el caso, lo obtenemos a través de las terapias, o sea, de ir con un experto que nos diga cómo poder manejar la situación. En el mejor de los casos, sí. Pero a ver, ciertamente hay personas que ya traemos bastantes herramientas brindadas por nuestros padres, precisamente, ¿no? O sea, yo creo que nuestros primeros psicólogos son nuestros padres. Sí. Y digo, para bien o para mal. Sí. Sí. Hay habilidades que ya traemos desarrolladas que nosotros necesitamos modelar como padres. Entonces, concretamente, nosotros somos los primeros modeladores. Es decir, ante un proceso, por ejemplo, ante la frustración, que es bastante común Totalmente. en la paternidad, ¿sí? Totalmente. Simple y sencillamente que ellos alcancen a identificar que nosotros podemos autorregularnos, ¿sí? Cuando un niño está insistente en hacer algo, pero que nosotros ya nos llevó al límite, tener nosotros también la capacidad de, a través de la respiración y de técnicas para reducir pues, la frustración, el estrés, la ansiedad, o sea, que los niños alcancen a identificar que es posible. ¿Qué pasa cuando un niño ve que sus padres estallan? Es lo mismo, seguramente, ¿no? ¿Lo imita? ¿Qué hace? Exactamente. Imita, ¿no? Imitan. Sí, a propósito de la frase esta de Monkey See, Monkey Do, ¿no? Los niños lo que ven, hacen. Es bastante lógico y evidente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograrlo siendo nosotros grandes modeladores? Ahora, ¿cómo nosotros lo logramos? Es indispensable, ahora sí, el proceso psicoterapéutico. Claro. Oye, y bueno, la flexibilidad de roles, Gustavo, ¿a qué te refieres o a qué se refiere esta idea de la flexibilidad de roles? Mira, pues de entrada, ante este modelo de paternidad responsable, ya lo venía trabajando Erikson desde los 80s, 90s, ahora conocido como la paternidad consciente, básicamente se desafían los roles de género. Ok. Sí. Sí es eso, tal cual. Masculino y femenino, es correcto. Masculino y femenino. Es decir, las cosas, o sea, ya no hay tareas que le competan solo a la mamá, ¿sí? Ni tareas que le competan solo al papá. Bien. ¿Vale?
Insisto, tendremos que hablar también, dependiendo del caso y la etapa, pues Sí, claro. de cómo trabajarlo. Pero a grandes rasgos, en la paternidad consciente es sumamente importante que haya esta flexibilidad para, bueno, si hoy tú estás cansada y quieres dormir, yo puedo dormir al niño, ¿vale? Yo le puedo dar leche, Ajá. por ejemplo, ¿sí? Puede ser fórmula, puede ser a través de un banco de leche. Ok. A propósito, si hay lactancia exclusiva, que también es un tema aparte. Pero también por ponerte otro ejemplo, cuando se trata de la educación, ¿no? Es decir, no hay cosas que solamente puedan hacer las mamás ni cosas que puedan hacer solamente los papás. Yo puedo también tomar el lugar de mamá, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto al cariño, en cuanto a la afectividad. Claro. Yo puedo ser también una persona o una figura cálida. Sí. Sí, no solamente tiene que ser mamá. Y fíjate que en este punto hay algo bastante interesante, Luis, que tiene que ver con las familias homoparentales, ¿no? De esta como disyuntiva que hay acerca de si los hombres homosexuales pueden adoptar y si van a ejercer bien su papel o no. La verdad es que más allá de lo que diga la ciencia, sí, a través de mi propia experiencia como papá, sí lo pueden hacer. ¿Sí? Sí, por supuesto. Porque ciertamente, aunque hay características biológicas que son irreemplazables, no puede ser como una mujer, ni una mujer puede ser como un hombre. Es decir, la biología nos lo dice. En cuanto a la crianza, la educación, por supuesto que puedes tú criar a un niño afectivo siendo un hombre. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. Yo tengo un gran amigo que adoptó y él es precisamente homosexual, una persona homosexual. ¿Y son pareja? No, él no tiene pareja. Ah, ok. Sí, adoptó siendo un papá soltero. Ah, Y es un gran ejemplo. ok. Es un gran ejemplo. Sí, es una gran persona. Bien, es una persona que precisamente se preparó para eso. Entonces, por supuesto que indistintamente de si eres hombre o eres mujer y de tus preferencias sexuales y de tu sistema familiar, sí se puede aprender a ser un buen papá o una buena mamá, Luis. Fíjate. Oye, ahorita todavía en este rollo de la flexibilidad de roles, otra vez, ¿no? Un poquito como romantizado el concepto y te quiero decir por qué lo percibo así. Claro. Porque hablas de ti, ¿no? Tú haces, yo hago, yo lo cambio, yo lo saco a pasear en la carriola, ¿no? Yo lo cuido, yo me quedo con él. Cuido, ¿no? Sí. Pero también viene este rollo de la otra parte, es decir, de la mamá, ¿no? En donde dicen, no, espérate, no. Mi sistema me dice que no, eso lo tengo que hacer yo. Okay. Entonces, ¿qué pasa ahí, Gustavo, con esta onda en donde la flexibilidad de roles no se da de los dos lados? ¿Qué pasa ahí? Pues de entrada, también es un proceso, y digo, perdón que insista, ¿no? Pero es un proceso que también se trabaja en terapia. Ok. ¿Sí? Como pareja, cuando es el caso, ¿no? Uh-huh. Cuando la paternidad se ejerce a través del matrimonio o de una vida conyugal, ¿sí? Ciertamente hay que llegar a un común acuerdo. Es decir, cuando uno es papá, uno elige el modelo a seguir. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si va a ser paternidad responsable, crianza respetuosa, ¿sí o no? Si va a ser una escuela tradicional, si va a ser una paternidad tradicional. Sí es importante que esté en el mismo canal, si no es muy caótico. Es como cuando en una familia se siguen dos religiones, ¿no? Anda. ¿Cuál es el Dios verdadero? Sí. Digo, por poner un ejemplo tan práctico y común. O sea, cuando se trata de crear, tú no me dejarás mentir, hay acuerdos a los que hay que llegar, Sí. ¿vale? Donde también se vale, por supuesto, tiene que ver la flexibilidad con esto. Se vale, hoy tú reprendes. Ceder un poco. Claro, ceder claro, hoy yo voy a ceder. Así es. Pero hay situaciones en las que yo voy a reprender, en las que las consecuencias las voy a poner yo. ¿Sí? No tú. Es un tema bien interesante, Gustavo. De verdad que ha sido un placer poder abordarlo contigo. Y te estás invitado, ¿eh? Vamos a seguir tocando temas de paternidad porque en serio es algo que se necesita. Es un contenido que yo creo que bien le puede servir a muchos que van a ser papás justo apenas o que son papás nuevos o no necesariamente, pero quieren cambiar el enfoque de la paternidad que estamos llevando, ¿no? Entonces, el que un experto nos
nos platique, obviamente, ¿no? Desde el área del conocimiento, pero Claro. aparte ya de la práctica. Sí. Aunque todavía no soy un experto como papá. ¿No? Sí, claro. Teóricamente y también, pues, como psicólogo, sí, desde mi campo profesional, sí podemos contribuir bastante al tema de la paternidad consciente. Sí. Mi amigo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro, como Gustavo Adolfo Cortés en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como SIC, como esta abreviación de psicólogo Adolfo Cortés. SIC Adolfo Cortés. Cortés con S. Cortés con S es bien importante y ahí te pueden obviamente preguntar alguna duda o si quieren conocer un poquito más de esto o das Claro. también terapia a distancia además. Sí, tengo mi consultorio, también brindo psicoterapia. Yo soy especialista en adolescencia, Ah, mira. particularmente. Hablaremos de eso también, Sí, ¿eh? fuera de este claro. espacio. Ah, claro. Hablaremos de la adolescencia. En otro momento. Sí, claro, en otro momento. Sí, Sí, la por adolescencia, supuesto, hermano. Quedo a sus órdenes, por supuesto, pero también me gustaría compartir que, como papá, me gustaría dejar en esta mesa que es indispensable que se trabaje desde el amor. ¿Sí? Si no se ejerce la paternidad desde el amor, es imposible llegar o llevar nuestros hijos a un mejor lugar que en el que nosotros estuvimos. No hay forma. Creo que como bien lo dijiste hace unos minutos, somos una generación en donde ya creo que nuestra conciencia está ubicada en otro nivel, ¿no? En donde definitivamente queremos dejar un mundo mejor, es decir, gente en este planeta que sea todavía mejor. Entonces, Así es. nosotros ya fuimos el error de una prueba, hay que mejorarla, ¿no? Sí, las personas sanas construyen vínculos sanos. Eso está bien bonito. Sí, las personas sanas construyen vínculos sanos. Yo creo que como papás es muy importante siempre tenerlo en mente. Y cuando digo siempre me refiero cada vez que te despiertas por la mañana. Sí, es muy importante, es lo más importante en el mundo, tu vínculo con tu hijo. Totalmente, de acuerdo contigo. Muchas gracias. Gustavo Cortés, muchas gracias. Gracias a ustedes. Acuérdense, ahí estamos en todas las redes sociales. Por supuesto, nos puedes compartir, por favor, es bien importante. Este tema estuvo bien suave, bien padre con nuestro amigo Gustavo Cortés. Ya saben en dónde encontrarlo. Yo soy Luis Lobo, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Radical Podcast.